Fue el primer lehendakari socialista en Euskadi, aunque siempre apostilla que con permiso del también dirigente socialista Ramón Rubial. Desde que Patxi López entrase en las Juventudes Socialistas con 16 años han pasado muchas cosas, entre ellas pues, la presidencia del Gobierno vasco y papeles muy importantes en la política a nivel autonómico y nacional. De hecho, hoy Patxi López es secretario de Acción Política y Ciudadanía del Partido Socialista que encabeza Pedro Sánchez. Patxi López, muy buenas tardes y bienvenido a Villarrobledo. Muchas gracias. Bueno, hablando de este último aspecto, ¿qué significa para usted este nuevo cargo que se le ha asignado dentro de la nueva ejecutiva socialista? Pues significa la capacidad de hacer política y ayudar al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Yo siempre he dicho que al Partido Socialista se le puede ayudar de muchas maneras y desde muy diferentes cargos. Pedro me confió esta responsabilidad de definir políticas, de estar en contacto con la ciudadanía para traducir sus reivindicaciones, sus prioridades, sus críticas también, y para convertir eso en la acción política del Partido Socialista. Y creo que Pedro Sánchez está demostrando que hemos abierto un nuevo tiempo en nuestro partido, y es un nuevo tiempo para recuperar cercanía, para recuperar credibilidad y para decir claramente que nosotros representamos el cambio que necesita este país. Realmente se hace un poco quizá más difícil su función teniendo en cuenta, ¿no? Pues, digamos, la desconfianza del pueblo en general en la política y sobre todo la irrupción de nuevas fuerzas, como por ejemplo Podemos, que está ahora en boca de todo el mundo. Nunca fue fácil, ser socialista y menos en el País Vasco lo fue. Pero todo lo que está pasando no es más que la demostración de un malestar ciudadano con lo que estamos viviendo y con las políticas que se están aplicando, que lejos de resolver nuestros problemas, en el fondo las están agravando, ¿no? Están agravando estos problemas. Es evidente que hay un malestar cuando el gobierno que tenemos, lejos de resolver la crisis económica, lo que está es abandonando a millones de personas en el desempleo, en la marginación, en la pobreza. El gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido hacer de España el segundo país más desigual de toda Europa. Ha habido recortes de servicios públicos, recortes de derechos, de libertades. Hay una generación que no encuentra expectativas de futuro. Bueno, ese malestar primero fue contra las políticas. Si a eso le añadimos que casos de estamos viendo todos estos días, lo que es evidente es que la ciudadanía está expresando un alejamiento de partidos tradicionales. Y ante eso es difícil, pero el Partido Socialista está demostrando que quiere cambiar las cosas. Que quiere cambiar las cosas y los comportamientos. Que quiere cambiar las políticas para que la política vaya dirigida a resolver los problemas del 90% de la ciudadanía, no del 10% como hace el gobierno del PP, y que cambia los comportamientos, por ejemplo, ante los casos de corrupción. Estamos siendo absolutamente contundentes con todos los corruptos que aparecen en nuestras filas, porque si alguien se corrompe, si alguien tiene actitudes ilegales o deshonestas, en el fondo no es un socialista. Y lo que tiene que estar es fuera de nuestras filas, y creo que lo ha demostrado esta nueva dirección, que va a tener un comportamiento de aplicar el bisturí y no de poner tiritas ni gasolines. Sí que es cierto, hablando de estos casos de corrupción, llevamos una época, podríamos denominar, bastante nefasta en lo que se refiere a corrupción, y es que salen cada día prácticamente casos nuevos, tarjetas black, operación Púnica, el caso Pujol. En definitiva, son un conjunto de acciones que quizá piensa que hacen perder aún más la confianza que los ciudadanos tienen. ¿Cómo cree que podría recuperarse, ¿no?, esos problemas? Sí, lo decía antes, ¿no? Decía que eso, unido a unas crisis que no se resuelven, sino que lejos de resolverse, lo que están provocando es la marginación, la pobreza, la exclusión de buena parte de nuestra sociedad, produce y provoca un lógico alejamiento de la política y de los políticos, ¿no? Y por eso decía que nuestra obligación, de los que creemos en política y creemos que la política es el único instrumento que tiene la ciudadanía para cambiar las cosas, es regenerar esa política. Y para eso hace falta cambiar leyes, hace falta cambiar códigos, pero también hace falta instalar comportamientos. Hay que cambiar leyes para imponer transparencia en todo lo público, para
imponer controles ciudadanos. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber en todo momento a qué se dedican los recursos públicos y que no haya nada oscuro dentro de la administración. Hay que cambiar los códigos, el código penal, por ejemplo, para endurecer las penas de corrupción, para que no prescriban tan pronto, para que no se pueda indultar, cosas que hace el gobierno, gente que ha cometido casos de corrupción, pero también hay que aplicar comportamientos, que es lo que decía que antes que está haciendo el Partido Socialista y no está haciendo el Partido Popular, que no es que tenga algunos casos aislados de corrupción, es que la corrupción del Partido Popular es sistémica, tiene tramas de corrupción permanentemente orquestadas, como estamos viendo en estos momentos, y sin embargo no adopta las decisiones que tiene que adoptar y por lo tanto no son en absoluto creíbles cuando dicen que ellos quieren cambiar leyes y estas cosas para limpiar la política. Pedro Sánchez, sin embargo, sí que se ha comprometido o lo ha dejado muy claro que no le temblaría el pulso para expulsar del partido a las personas que resultasen imputadas. ¿Realmente cree que este podría ser el único castigo y que sería favorable y no aplicar No. más? Pedro Sánchez ha dicho varias cosas. Primero, el otro día en Valencia, hace bien poco, hemos aprobado un código ético que hemos firmado todos los responsables políticos del Partido Socialista, ¿no? Y que impone esa transparencia, esos controles y esos comportamientos y esas conductas. Segundo, Pedro Sánchez está haciendo o ha exigido varias cosas. Una es la expulsión del Partido Socialista de todos aquellos militantes que hayan cometido algún acto deshonesto o ilegal y con las tarjetas black en el minuto 1, con la operación Púnica, los dos socialistas están fuera del partido en el minuto 1, pero también está diciendo que no basta con que eso que se suele decir, el que la hace la pague, sino que lo pague. Y por eso queremos que haya cambios en la legislación y en el código para que quien se ha aprovechado de la actividad pública para enriquecerse, que devuelva todo lo que se ha llevado y que si hace falta con intereses. Lo pague y lo pague. De ambas maneras. ¿Cree, señor López, que en algún momento los ciudadanos volverán a confiar en los políticos o que esta brecha que se ha abierto a raíz de estos casos con la política en general puede mermar seriamente el nivel democrático incluso? Pero para eso nos tienen que ver dignos de confianza. Y por eso digo, mientras que el Partido Socialista está adoptando actitudes y está ejerciendo políticas y avances en eso que es la regeneración democrática y el combate contra la corrupción, porque queremos recuperar esa cercanía y esa credibilidad, hay otros que no lo están haciendo. Y yo creo que la ciudadanía sabe distinguir. Sé que algunos dicen que todos son lo mismo, en absoluto. Somos lo mismo y creo que en esto de la corrupción también se está demostrando que no somos lo mismo, ¿no? Creo que además hay que ser muy contundentes, muy ejemplarizantes con los casos de corrupción, porque si no, nada de lo que proponga será creíble. Y como nosotros sí que queremos ser dignos de confianza, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para volver a recuperar esa credibilidad que necesita la política. ¿Cree que a raíz también, aparte de los problemas de corrupción y demás, cree que la irrupción de Podemos en el panorama político actual va a suponer quizá una pérdida de votos de votantes desengañados, podríamos entrecomillar, del Partido Socialista? ¿Podrían votar, en este caso confiar en Podemos? ¿Lo ve como un rival fuerte de cara a las próximas elecciones? La asistencia de Podemos también forma parte de esa expresión del malestar que existe en la ciudadanía, ¿no? Y el Partido Socialista no va a estar preocupado por Podemos, va a estar preocupado por ocupar el espacio que le corresponde. Y está preocupado, o lo que quiere y lo que está haciendo es volver a ser la alternativa que da seguridad, que da confianza a la gente, pero una alternativa radical y profunda a todo lo que nos está imponiendo la derecha, ¿no? Yo suelo decir que cuando hablamos del techo de Podemos, será un Partido Socialista que ocupe el espacio en la izquierda que le corresponde, y creo que lo estamos haciendo, y creo que la ciudadanía va a distinguir muy bien quien propone un cambio real, realizable, contrastado,
para garantizar que volvemos a hacer de este país, de España, un proyecto atractivo, un proyecto compartido, en el que todos podamos estar más o menos cómodos, pero también un proyecto que garantiza la seguridad vital de los ciudadanos y de las ciudadanas y garantiza el progreso de todos frente a los que, más que buscar soluciones, parece que solo buscan culpables, ¿no? Creo que hay una diferencia y que la ciudadanía sabrá entenderla. En todo momento estamos hablando de cambios, de nueva ejecutiva. Realmente, y en líneas generales, ¿en qué se diferencia este Partido Socialista de ahora al Partido Socialista de hace apenas un año? ¿Y por qué la gente tiene que volver a confiar en que las siglas del PSOE vuelvan a ser lo que significaron en su momento? Bueno, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Creo que lo decía antes, en algunas cuestiones estamos demostrando lo que ha significado este cambio. Y el cambio empezó con la propia elección de nuestro secretario general, que por primera vez en la historia fue elegido por el voto directo y por el sufragio universal de todos los militantes. Entonces tiene una legitimidad de origen que antes no se tenía. Hemos mejorado nuestra calidad democrática interna, queremos trasladarlo también hacia afuera. Estamos, y de hecho hoy creo que somos uno de los partidos más transparentes de este país. Pedro Sánchez dijo que iba a publicar los patrimonios de todos los miembros de la Ejecutiva y ahí están en la red, que iba a publicar todas las cuentas del partido para que supiera la gente a qué destinábamos nuestros recursos y ahí están en la red. Pedro Sánchez dijo que este país necesitaba una alternativa económica que partiera de un primer paso, que es una reforma fiscal para que redistribuyamos bien la riqueza de este país y repartamos bien las cargas de este país, y tenemos una propuesta de reforma fiscal. Dijo que hacía falta una transición económica para que la política volviera a gobernar la economía, para ponerla al servicio de la sociedad, y ahí está. Estamos hablando de que con los problemas que tenemos hoy necesitamos renovar el gran pacto constitucional para dar acomodo a mucha gente que hoy no se siente concernida por ese pacto constitucional, y está nuestra propuesta encima de la mesa. Creo que estamos demostrando que sabemos que cometimos errores, que los hemos pagado políticamente y que venimos a rectificar los errores y a proponer a la ciudadanía española un cambio de verdad. Y lo decía antes, un cambio radical, profundo, para reformar las cosas que no funcionan en este país. No para destruir cosas que han servido, sino para reformar lo que no funciona. ¿Qué opina del aforamiento? ¿Qué opinión tiene de que, por ejemplo, en España haya más de 17.000 personas aforadas, mientras que en otros países de la Unión Europea no hay ninguno? Hay uno, dos. No, hay bastantes más. Pero bueno, quiero decir, una de las propuestas del Partido Socialista y de esta propuesta que vamos a llevar al Congreso de los Diputados para cambiar leyes y normas es esa: reducir drásticamente el número de aforados. Lo mismo que trataremos a través de la legislación de impedir las puertas giratorias, lo mismo que trataremos de impedir los indultos para los que estén condenados por casos de corrupción. Es decir, cuestiones que efectivamente existen en otros países que tenemos que instalar en este. Hay un tema que no podíamos dejar de tratar con usted, ya que le tenemos por Villarrobledo, y es el tema de ETA. Usted era lehendakari aquel octubre de 2011 en el que ETA anunciaba el cese de la violencia, pero aún así antes sí que vivió episodios de sentirse, digamos, amenazado. De hecho, se anunció un intento de atentado contra su persona. ¿Cómo es lo de sentirse amenazado, lo de vivir un poco bajo esa presión, ¿no?, podríamos decir? Bueno, hemos vivido muchos años, desgraciadamente, en el País Vasco bajo la amenaza de ETA, bajo la presión de ETA, bajo una banda terrorista, pero también fascista y totalitaria, porque fascismo y totalitarismo son aquellos que quieren eliminar al que piensa diferente, eliminarlos incluso físicamente. Y lo que yo estoy muy orgulloso de toda la gente que en el País Vasco no se rindió, ¿no?, y que mantuvo el coraje cívico de combatir ese terrorismo y ganó esa batalla. Y yo estoy verdaderamente satisfecho de haber sido el lehendakari de ese momento, ¿no? Y suelo decir muchas veces que, aunque fuera solo por eso, mereció la pena. Y hoy vivimos un tiempo radicalmente diferente en Euskadi.
Un tiempo sin esa amenaza, sin esa presión, sin el asesinato. Y ahora toca construir convivencia y concordia, porque 40 años de terrorismo dejan instalados focos de odio, de intolerancia, de rechazo al que piensa diferente, que tenemos que ir diluyendo entre todos, porque yo siempre he dicho que Euskadi hay que construirla entre todos y no unos contra otros. Lo mejor de Euskadi lo hemos hecho siempre cuando nos hemos puesto de acuerdo los que pensamos diferentes. Y ahora toca, entre los que pensamos diferentes, construir convivencia, construir concordia y construir futuro. Sin embargo, ¿por qué cree que no anuncian su disolución definitiva? ¿Por qué están, que parece que no están, pero no No, y es la exigencia que tenemos todos, ¿no? ETA no pinta nada, nunca ha pintado nada en nuestras vidas. Y ahora encima es ridículo, ¿no? Una banda terrorista que dice que no va a utilizar la violencia, ¿para qué existe? Lo que tiene que hacer es desaparecer definitivamente, porque desde luego ETA nunca va a tutelar absolutamente en el País Vasco, ni ETA va a imponer nunca. Si no lo hizo con la violencia, menos lo va a hacer ahora. Ningún criterio político, ni ninguna pauta de comportamiento. En Euskadi, ¿no? Y ese es uno de los llamamientos que los demócratas hacemos permanentemente al mundo de la izquierda abertzale, que fue el que le dio apoyo y el que le aplaudía en otros tiempos, ¿no? Que se sumen a la exigencia de la desaparición de ETA y que ellos se integren plenamente en el recorrido democrático que tenemos que hacer. ¿Por qué se ha generado tanta polémica con que ahora los presos de ETA pidan estar recluidos en cárceles pues, del País Vasco, más cercanas a casa? ¿Por qué este asunto ha degenerado tanto? Porque hemos podido leer, por ejemplo, que su opinión es que bienvenido sea, ¿no? He leído literalmente bienvenida sea esta propuesta. Sí, es que yo no entiendo muy bien la polémica, ¿no? El sistema penitenciario español y en la propia Constitución así se reconoce, es un sistema penitenciario que tiende a la reinserción social del penado, del preso. Y todos aquellos que quieran hacer ese recorrido democrático de reinserción, asumiendo el sistema democrático con sus principios, con sus valores, con sus reglas del juego, bienvenido sea a la democracia. La democracia no puede ser nunca una ciudad amurallada y cerrada, sino que tiene que tener puertas y ventanas abiertas, y cuanto más haya dentro del sistema democrático, mayor será el triunfo de los demócratas, ¿no? Y que alguien pretenda utilizar el Estado de Derecho no me parece nunca mal. Si a un preso le corresponde cumplir su condena en una cárcel cercana al País Vasco, que lo exija no me parece mal. Otra cosa es que le corresponda, Si a un preso le corresponde el tercer grado porque haya cumplido los requisitos que aparecen en la ley, que lo exija, no me parece mal. Es decir, yo no puedo, como algunos hacen, decir que las leyes son buenas cuando están a mi favor o cuando favorecen mi ideología, y que son malas cuando no lo hacen. El Estado de Derecho es un conjunto de cuestiones que todos debiéramos de respetar. Es que además, fíjate, esa es la gran diferencia moral entre los demócratas y los terroristas, que nosotros defendemos y respetamos la democracia y el Estado de Derecho y ellos no lo hacen, pero en su conjunto, tal y como es toda, incluso con los derechos, aunque a veces nos repugnen algunas actitudes personales que les puedan corresponder. ¿Cree que volverán, por tanto, a la lucha armada? No. Nada. Esperemos que así sea. Hay muchos más temas que nos gustaría tratar con usted, pero no tenemos todo el día, así que sí que nos gustaría ir finalizando con otro aspecto, y es próximo partido que, digamos, tiene el Partido Socialista, son las elecciones municipales regionales del próximo mes de mayo. ¿Cómo ve el Partido Socialista, ya no solo a escala nacional, sino la constancia que pueda tener de las ejecutivas locales y de las regionales? ¿Los ve fuertes de cara a las próximas elecciones? Pues la verdad es que me estoy encontrando el partido más animado de lo que algunos pueden pensar, ¿no? Visto desde fuera. Y me encuentro con gente que ha sido capaz en estos tiempos difíciles, turbulentos para la política, de dar un paso al frente y de decir: yo estoy dispuesto a pilotar este cambio que necesita mi pueblo, que necesita mi ciudad o comunidad. Y primero les quiero dar las gracias por hacerlo, porque, como decimos, en estos tiempos no es tan fácil el poder dar ese paso. Segundo, van a tener todo el apoyo
de la Ejecutiva Federal y del conjunto del partido. Y tercero, creo que van a tener el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Porque si hay algo instalado en este país, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada comunidad, es que esto necesita un cambio. Y ahí la gente elegirá entre el cambio, como decía antes, con seguridad y con garantías de progreso que significa el Partido Socialista, o otros cambios que no sabemos a dónde nos pueden llevar, ¿no? Por lo tanto, yo estoy convencido de que no son fáciles las elecciones municipales, pero que el cambio se va a producir y el Partido Socialista va a tener un buen resultado para provocar esos cambios. En caso de que no lo obtuviese, ¿aceptaría el pacto con alguna otra fuerza política? No, pero es que nosotros, nuestro pacto, el pacto de los socialistas siempre tiene que ser con la ciudadanía. Siempre tiene que ser, nuestra oferta no debe ser nunca un programa electoral de esto que luego se suele decir, es una carta a los Reyes Magos, no, debe ser un convenio, un contrato firmado con los ciudadanos y con las ciudadanas. Y comprometernos con eso. Ese es el pacto que queremos. Y ver si esa ciudadanía nos da la mayoría suficiente para poderlo llevar a la práctica, ¿no? Y luego se verá lo que deciden los ciudadanos. Pero nosotros, a mí, pactar, pues no sé, renovar el pacto constitucional, bien. Pactar, cambiar la orientación de la política económica, perfecto. Ahora, pactar gobiernos, eso lo deciden los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Y pactar ciertos aspectos puntuales con el Partido Popular? Acabo de decir. Con aspectos concretos, concretamente. Acabo de decir, nosotros pactar una orientación diferente de la economía, pactar unos presupuestos orientados a los más vulnerables de la sociedad. Ahora, eso con el Partido Popular lo veo poco, ¿verdad? Porque está haciendo justo lo contrario. Por eso yo confío en el pacto con los ciudadanos. Esperemos que funcione. Señor Patxi López, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. A vosotros.